Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Personas y Testimonios. Hoy vamos a dedicar nuestro espacio a hablar de las emergencias que está detectando Manos Unidas en los distintos continentes del mundo y en concreto en África, América Latina y Asia. Sabemos que aquí en Europa y en concreto en España, pues lo estamos pasando mal con motivo de esta pandemia. Aún no hemos salido de ella. Y realmente sabemos que ha afectado a no solamente a nuestra situación sanitaria, sino también a nuestra economía. Pero ello no es obstáculo para que volvamos la mirada solidariamente hacia otros pueblos donde sus condiciones de vida son mucho peores que las nuestras y lo están pasando peor que nosotros. Esto es lo que está haciendo Manos Unidas a través de sus voluntarios y a través también de los socios colaboradores que tiene en los distintos países. En este programa vamos a hacer una presentación de varios vídeos que nos ha facilitado la organización y lo vamos a hacer a través de voluntarios de nuestro equipo de Manos Unidas en Lora del Río, en concreto de Encarnación Pedregosa Núñez, de Julián González Guerrero y de Ángela Hernández Cepeda. También queremos aprovechar este momento para pedirles que hicieran un esfuerzo y colaboren económicamente con algunos de los proyectos que Manos Unidas está llevando a cabo con este motivo. Ellos lo pueden hacer a través de los teléfonos y enlaces que pondremos a lo largo del programa, pero también de una manera más fácil lo pueden hacer haciéndolo llegar a través de su parroquia, en donde harán constar que es para Manos Unidas. Ni qué decir tiene que confiamos en la solidaridad de todos, porque realmente cuando cada uno lo necesita, pues nos gusta que nos ayuden. A nosotros, por ejemplo, pues aquí en España nos han ido las cosas mal porque ha habido situaciones y está habiendo situaciones de falta de empleo y de otras muchas circunstancias adversas, pero poco a poco se van corrigiendo y se corregirán más en el futuro. Pero esta gente a la que nos vamos a referir en el programa de hoy son gente del tercer mundo que no tienen absolutamente nada, ni han tenido antes ni van a tener después del COVID-19. Y están más expuestos a la pandemia que nosotros por esas razones. Bueno, pues sin más le doy paso a mis compañeros que les irán presentando este trabajo. ¿Cómo está afectando el coronavirus a África? El continente africano tiene 55 países, de los que 48 se encuentra entre los más empobrecidos del mundo. Manos Unidas trabaja en 31 de esos países, cada uno con sus características y su problemática, pero con un denominador común a la mayoría de ellos, la pobreza extrema. Aunque la información sobre la entrada del coronavirus en África indica que todavía son pocos los casos de contagio, la preocupación sobre la extensión de la pandemia en el continente es grande. No en vano, la cifra de infectados se incrementa cada día. África es, sin duda, el continente en el que un contagio masivo por COVID-19 podría resultar una catástrofe. En África disponen de pocos hospitales y centros sanitarios. Tienen una ratio muy baja de agentes de salud con respecto a la cantidad de población. No hay seguridad social, faltan medicinas esenciales y los programas de prevención son insuficientes. Además, la falta de agua, de medidas higiénicas, el hacinamiento de la población y el elevado número de personas
con malnutrición y desequilibrio alimenticio, hace que haya un gran número de personas vulnerables y con mucho riesgo a desarrollar la enfermedad. Consecuencias del coronavirus. Las consecuencias del coronavirus ya están aquí. El coste de las materias primas han aumentado su precio desmesuradamente, lo cual es muy preocupante, ya que muchos otros precios de productos de primera necesidad están subiendo también. La gente más pobre se está volviendo aún más pobre, puesto que no pueden asumir el gran coste de la vida, que además no para de crecer. Conociendo lo ruinoso del sistema de salud, no lo veo capaz de lidiar con una pandemia como el coronavirus. Hablar sobre el uso de desinfectantes, de jabón y de agua para las manos está fuera del alcance de la mayoría de la población. Nos dice una colaboradora: ayer fui a comprar un desinfectante y me muero al ver el precio, una cuarta parte del salario mensual para los maestros. Dios nos ayude a todos. Ahora vamos a oír algunas declaraciones de testigos, de voluntarios que trabajan en el continente africano. Peter Cornell, director de Cáritas de Sierra Leona, nos dice: la gente más pobre se está volviendo aún más pobre, puesto que no pueden asumir el gran coste de la vida, que además no para de crecer. La leche, el azúcar, el pan, el agua y otros muchos productos de primera necesidad han aumentado su coste y seguirán aumentando mientras el brote continúe. Mucha gente está sufriendo y mucha más gente sufrirá, incluso en el caso de que Sierra Leona no registre ni un solo infectado de coronavirus. También nos habla la misionera Janet Aguirre de Mali. Nos dice: desde casa y desde las oficinas seguimos monitoreando los proyectos que por ahora no paran: la atención a las mujeres, el control de crecimiento de los niños, apoyándonos en el personal sanitario de los pueblos y en el coraje de nuestros equipos de gestión. Los niños de las escuelas llegaron hoy a la biblioteca del Centro Madre Bernarda. No sé lo que la hermana Gladys les habrá dicho. Solo sé que se han regresado tristes a sus casas. A continuación, les invitamos a ver unos vídeos hechos públicos por Manos Unidas sobre estas circunstancias. Después podremos verlo. Soy Antonio Herrero, de la misión que Asturias, la diócesis de Asturias, tiene aquí en Benín. Bueno, compartir con vosotros lo que estamos viviendo todos en España y aquí. Es verdad que aquí es otra situación, la gente es muy pobre, no hay medios. Es imposible que aquí la gente se pueda quedar encerrada en casa. Una casa no es nada. La gente necesita salir para vivir, para comer, si no, aquí viven al día. Ni hay frigoríficos, ni hay electricidad, ni hay nada de eso, entonces es casi imposible. Ya hay falta de medios, pobreza, y esto va a traer no solamente el problema de la enfermedad, sino el problema también de sobrevivir con los medios que hay. Y bueno, no sabemos, es una situación especial y donde nos sentimos pues unidos toda la humanidad, y esperamos que Dios se valga de esto para ayudarnos a vivir de otra manera, a aprender a vivir de otra manera, porque de alguna manera estamos queriendo decir que lo que pasa en estos países no afecta a los otros, y vemos que estamos en una misma humanidad. Los problemas o los resolvemos juntos o imposible. Esperemos que de todo esto salga algo bueno. Nosotros aquí estamos, mientras estemos vivos, aquí estamos, y aquí queremos que entre todos podamos salir de esta abrazándonos, gozando de que, bueno, una vez más la humanidad ha sido capaz de salir adelante. Estamos en este momento, ¿qué será de nuestra gente?
cuando este tiempo de confinamiento termine, cuando las puertas sean abiertas de una manera normal y la gente pueda ir a trabajar. Van pasando los días duros del confinamiento y nos vemos enfrentadas a una realidad dura de la población, donde después de haber estado encerrados por días, por meses enteros, la gente va saliendo nuevamente a la calle con más confianza. Se están abriendo progresivamente las instituciones, sobre todo las instituciones educativas. O sea, este tiempo de pandemia y de confinamiento ha llevado a la población, a nuestra población, a primero reconocer que en cierta manera el país reaccionó rápido al instalar dispositivos sanitarios de lavado de manos, publicidad para prevención, y eso ha hecho que el contagio se haga un poco más lento, al menos esos son los resultados que vemos. Pero también la población se ha confrontado a las necesidades básicas, a lo real, a dejar a un lado lo superficial, y es ahí cuando entramos nosotras a continuar con ese proceso de sensibilización y empoderamiento, donde el llamado es a unirnos. Estamos haciendo todo lo posible por continuar luchando contra las causas del hambre, las causas de la sequía, y a dar soluciones claras, a dar soluciones reales a problemas reales. Hay que comer, hay que ir al colegio, hay que responder por las necesidades básicas, y esas necesidades básicas se van a suplir en la medida en que nos unamos, con manos unidas, con pensamientos unidos, con objetivos unificados, vamos a poder salir adelante. Coronavirus is affecting us in Mukuru very badly because on the 16th of March, people stopped working in many companies and they were let go with no pay. So we are trying to send food parcels to them because with no income, they have no money to buy food and the hunger is growing within the slums. La Sala y me encuentro actualmente en Ziguinchor, en el sur de Senegal, en la región natural de la Casamance. Aquí llevo trabajando con Manos Unidas más de un año. Soy la coordinadora de un programa de cooperación al desarrollo financiado por la AECID y trabajamos en seguridad alimentaria y en buena gobernanza en zonas rurales de la región. Aquí no hay confinamiento como tal. A finales de marzo se impuso un toque de queda, el cierre de las escuelas y se prohibió la circulación de las personas entre departamentos. También se cerraron todos los restaurantes, los bares y se acortó el tiempo de apertura de los mercados. También todas las iglesias y las mezquitas están cerradas. Además, el uso de las mascarillas en lugares públicos es obligatorio y ya que el precio de las mascarillas en las farmacias es muy caro, los sastres de la ciudad se han puesto manos a la obra. En general, las medidas se están respetando, aunque a nivel económico está siendo muy complicado para muchas familias. Además, estamos en pleno Ramadán y por el toque de queda no se pueden reunir con la familia y los amigos a la hora de la ruptura del ayuno. Cuando termine la crisis, la situación económica de muchas familias será peor que la de ahora, porque por el coronavirus mucha gente no puede seguir trabajando con normalidad. La sociedad civil, con ayuda de financiadores internacionales y nacionales, ya está ayudando a los hogares más necesitados para poder salir adelante de esta crisis.
Queridos amigos y amigas, sabemos que la pandemia del coronavirus alcanza proporciones planetarias. En España tenemos sobrada experiencia de lo que es esta enfermedad. Hemos pasado semanas muy duras y aunque la situación ha mejorado considerablemente, la solución definitiva no sabemos cuándo llegará. Aún así, hay países muchísimo peor que nosotros. Las informaciones de la Organización Mundial de la Salud indican que América Latina se ha convertido en el nuevo epicentro del coronavirus. Hasta el 4 de junio, más de 1 millón de casos han sido registrados en América Latina y el Caribe. Brasil es el país más afectado, con unos 600.000 casos confirmados y decenas de miles de muertos. Otros países muy afectados son Perú, Ecuador, Chile, México, Panamá, República Dominicana y Colombia. Existe una creciente preocupación por el impacto que puede suponer esta crisis en una región con sistemas de salud muy precarios y donde una gran parte de la población sobrevive de actividades económicas informales en las ciudades. La práctica totalidad de los países han tomado medidas de confinamiento y aislamiento social que, aun no siendo muy rigurosas, ya están dificultando de forma grave la capacidad de gran parte de la población para conseguir su sustento diario. Dentro de esta dramática situación, los pueblos indígenas son los más vulnerables. Los voluntarios y socios locales de Manos Unidas expresan su extrema preocupación. La extensión de la enfermedad podría ser catastrófica para estas comunidades que tienen un acceso muy limitado a equipamientos sanitarios básicos y elevados índices de desnutrición, anemia y otras enfermedades que podrían aumentar la gravedad de las personas contagiadas. No existen las condiciones ni los controles necesarios para proteger a estos pueblos porque no son una prioridad dentro del país. Manos Unidas ha puesto en marcha proyectos de emergencia en estas comunidades. Está en contacto permanente con sus socios locales para evaluar necesidades y valorar la mejor manera de adecuar sus proyectos a las alarmantes circunstancias. En este sentido, se están poniendo en marcha iniciativas como las siguientes: entrega de alimentos de primera necesidad para poblaciones en confinamiento, coordinación con las autoridades locales y otras organizaciones para encontrar recursos con que atender la emergencia, puesta a disposición de las autoridades de los locales de la organización en caso de que sean necesarios para la atención de pacientes, apoyo a los pueblos indígenas para evitar en lo posible el contacto con las ciudades, realización y traducción a lenguas indígenas de materiales de prevención y sensibilización, tanto impresos como para ser emitidos por radio, con el fin de difundir entre la población las medidas básicas de higiene y cuidados frente a la enfermedad. Elaboración de artículos y comunicados sobre la crisis de salud y el área rural con el fin de llamar la atención sobre la población que tiene escasos medios. Visibilización ante los estados y la población en general de la necesidad de adaptar culturalmente las medidas sanitarias y emitir orientaciones específicas para los pueblos indígenas. Mapeo de las comunidades para identificar aquellas familias más vulnerables que no tienen acceso a alimentos debido al confinamiento. Desde el grupo de Manos Unidas de Lora del Río os invitamos a ver algunos vídeos de esta zona que ha hecho público nuestra organización. Para cualquier tipo de colaboración podéis poneros en contacto con nosotros en las distintas parroquias de nuestra localidad. No olvidemos que esta pandemia global
necesita una solución global, principalmente por solidaridad humana, pero sin olvidar que en este mundo intercomunicado o encontramos una solución para todos o no será una solución para nadie. El aislamiento no significa lo mismo para todo el mundo, ni para toda Colombia, ni para todo Bogotá. En esta ciudad vivimos 9 millones de habitantes. El 67% es población vulnerable. Quiere decir que es población que vive del día a día y que no tiene las necesidades básicas satisfechas. Y solo el 3% es la clase alta o la clase rica. Esto ya genera unos problemas muy graves y más en estos tiempos de COVID-19. Los pueblos indígenas de la Amazonía quedan completamente aislados en un extensísimo territorio sin comunicación, sin medios de transporte, sin información y sin infraestructura médica. Son pueblos en altísimo riesgo de desaparecer por necesidades básicas insatisfechas y por conflicto armado. Y están en unas fronteras supremamente porosas con unos países vecinos altamente contagiados, Brasil y Perú. La situación es realmente dramática. Pero si vamos a otra región, a la costa caribe, que es el desierto, allí estar aislado, siendo analfabeta, monolingüe, sin información, sin redes ni medios de comunicación, sin acceso a agua ni a alimentos, es gravísimo. En los últimos años, 5.000 niños habían muerto por desnutrición y este confinamiento es fatal para el pueblo wayú, que es colombo venezolano. Compartimos la frontera con Venezuela, la situación es muy grave. Esperamos que este confinamiento nos sirva como especie humana para repensar cómo estamos habitando la Tierra, cómo estamos habitando el planeta, cómo nos estamos relacionando, cómo hemos generado y aceptado tanta desigualdad, tanta inequidad y tanta exclusión. Ese modelo de sociedad tiene que ser repensado y yo espero que sea la gran lección a la humanidad del COVID-19. El Hospital San Carlos es un referente para la atención de salud de los enfermos indígenas de la zona. Ante la pandemia del coronavirus, hemos recibido indicaciones de la Secretaría de Salubridad, puesto que nosotros no contamos con especialistas, ni con área de terapia intensiva, ni ventiladores. Entonces los pacientes graves se canalizan al hospital del IMSS porque ellos sí cuentan con el equipo necesario y con los especialistas. Se han instalado 2 consultorios anexos especialmente para la atención de los enfermos con problemas respiratorios. Pues para todo este trabajo se necesitan obviamente insumos, pues lo que más se utilizan son mascarillas, cubrebocas, guantes, batas. Queremos agradecer a Manos Unidas por este gran apoyo en este proyecto de emergencia, contención del coronavirus en pacientes indígenas del Hospital San Carlos. Las personas se acercan a mí pidiéndome que por favor que les ayude a conseguir alimento para los niños que no quieren llevar a los niños al médico por el virus que hay, que tienen temor y entonces que tienen fiebre, no encuentran ni siquiera dónde comprar porque la botica está cerrada. Yo soy un padre de familia, yo tengo 5 muchachos, no tenemos nada, no tenemos trabajo, no tenemos dinero, no tenemos ni comida. Entonces estamos aquí viviendo por la gracia de Dios, aunque no tenemos que hacer nada. La situación aquí está mal, mi pareja no puede trabajar tampoco por la situación en la que estamos pasando por el coronavirus.
Yo soy Estíbaliz Taguaspazo, soy de Vigo, de Galicia. Estoy en Ecuador, en Quito. Trabajo como coordinadora expatriada de un convenio promovido por la ONG Manos Unidas y cofinanciado por la ECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en el que promovemos, junto a nuestro socio local, la Fundación Maquita, la agroecología, la economía social y solidaria, el comercio justo, el consumo responsable, y en el que trabajamos, digamos, impulsando y acompañando a organizaciones y comunidades campesinas de 3 provincias del país. Ecuador es uno de los países latinoamericanos más golpeados por el coronavirus. Aquí estamos en confinamiento obligatorio desde el 16 de marzo, es decir, casi 2 meses, y con algunas medidas que son incluso más estrictas que las que se tomaron en otros contextos como el español. Tenemos toque de queda desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. El uso de los vehículos particulares está limitado a solo un día por semana, según el número de matrícula, y el uso de mascarillas es obligatorio en el espacio público. Vemos que aquí muchas personas salen a diario a la calle a vender productos, a vender frutas, hortalizas, guantes, mascarillas, pues dependen de ese ingreso diario para poder alimentar a sus familias y cubrir necesidades muy básicas, pues de educación o de salud o de alimentación de sus hogares. Vemos que hay muchas personas ecuatorianas, pero también migrantes de Venezuela, de Colombia, para las cuales se hace muy difícil el quedarse en casa. En Ecuador estábamos ya atravesando, antes del coronavirus, una crisis política, económica, financiera muy grave y profunda. La pandemia no ha hecho más que crispar todavía más. Hay mucho enfado ciudadano, hay mucho hartazgo. Desde luego no se descarta una nueva ola de movilizaciones ciudadanas como la que paralizó el país en octubre del año pasado. Saludos y bendiciones desde Santo Domingo, República Dominicana. Queremos, de parte de toda la familia de Fundación La Merced, agradecer a la familia de Manos Unidas todo el apoyo y la colaboración recibida a la respuesta al COVID-19, con alimentos no perecederos para 250 familias vulnerables que acompañamos en el día a día y que reciben estos alimentos no perecederos y productos de salud e higiene como una verdadera bendición. Gracias a todos ustedes por hacer posible la solidaridad y la esperanza. Gracias por su solidaridad, Manos Unidas. El coronavirus en Asia. Yo creo que no hay que decir que en Asia se encuentran muchos de los países y muchas de las zonas más pobres del mundo. En Asia, dentro de la población pobre, se encuentra además población que es especialmente vulnerable por encontrarse en grupos de población a los que le afecta mucho más la pobreza, como pueden ser las mujeres, los niños, los discapacitados, los refugiados, los ancianos, los enfermos. En países y en zonas donde la pobreza es extrema, estos colectivos son los vulnerables dentro de los vulnerables. Por ello, Manos Unidas en Asia trabaja muy intensamente y especialmente en el Próximo y Medio Oriente, en Asia y en el sudeste asiático. Resalta Manos Unidas que la situación de pobreza es extrema ya en los llamados slums, que los slums son como grandes extensiones barriadas
que de forma irregular y sin orden y concierto, podríamos decir, se van creando alrededor de las grandes ciudades, en las ciudades y en las zonas pobres. En ellos se concentran el mayor número de pobreza. Suelen ser habitáculos de muy precaria construcción y de reducidas dimensiones, como pueden ser 20 o 25 metros, y en ellos se hacinan gran número de personas. Como no puede ser de otra manera, el coronavirus dentro de estos barrios pobres pues está afectando muy negativamente y muy gravemente. Estas zonas no tienen posibilidad de acceso de medicamentos ni de atención médica, no tienen abastecimiento de agua, no tienen evacuación de residuos y la situación, como decimos, es traumática y muy grave. La enfermedad, por lo tanto, se puede cebar en ellas de forma muy importante por la propia gravedad de la enfermedad, pero además porque es imposible allí cumplir las medidas de restricción que los gobiernos imponen. En esas zonas no se puede respetar las medidas de seguridad y les obligan a estar confinados, con los que las personas no pueden salir a ganarse el sustento diario. Y en muchísimos casos comen de los que ganan el día que trabajan. Manos Unidas hace allí una labor muy importante. Tenemos aquí un testimonio del padre Robin Mello que les quiero leer. El padre Robin de Mello es salesiano, es director ejecutivo del Centro Don Bosco en la ciudad de Bombay y asegura que la situación en India es terrible en estos momentos. Dice este misionero: voy a los barrios marginales todos los días para hacer el trabajo de socorro y no hay un día que no llore. Veo a niños hambrientos, familias enteras sin comer, porque la mayoría de las personas en los barrios pobres tienen muy poca comida. El virus se está propagando muy rápidamente y con la densidad de población que tenemos en India, especialmente en los slums, quiero decir que Habitat ONU dice que en los slums viven alrededor de 1.000 millones de personas, no hay forma de que alguien pueda respetar el distanciamiento social o las medidas de cuarentena, y esa es precisamente la razón por la que muchos dan positivos. En todo el país, las ciudades más afectadas son Bombay y Pune, donde se concentra una gran cantidad de población que vive al día por tener trabajos precarios. Con muy poca infraestructura en su lugar y escasas instalaciones médicas, la tasa de mortalidad sin duda será alta, es lo que vaticina este misionero. Por lo tanto, pedimos sensibilización a toda la población que vivimos en este primer mundo, que le llamamos, y que colaboréis y seáis conscientes de cómo el coronavirus está matando a muchas personas en una situación muy grave. Muchas gracias. En este país donde estamos trabajando, pues también, desgraciadamente, se ha hecho presente la pandemia del coronavirus y antes de esta pandemia el país también vivía ya una situación de pobreza, de manera que actualmente 1 millón de libaneses están bajo el umbral de la pobreza, están viviendo bajo el umbral de la pobreza y también, evidentemente, pues los refugiados sirios viven en una situación de extrema pobreza. El 21 de febrero, el Ministerio de Sanidad libanés confirmó el primer caso de coronavirus. Se cerraron las escuelas, se cerraron los centros socioeducativos y, evidentemente, se proclamó una movilización general con el objetivo de luchar contra la propagación del virus, del COVID-19. La pandemia normalmente la contamos y la explicamos por el número de afectados y de muertos. Si es así, el Líbano no tiene pues una gran cantidad de afectados ni el número de muertos, pero a la pandemia se le une pues todas las medidas que han supuesto la suspensión de muchos trabajos, se le une también pues de la situación de crisis que vive el país, con lo cual se han perdido muchos empleos y con lo cual hemos visto pues que hay una gran cantidad de personas necesitadas. Es por eso que hemos hecho el proyecto de ayuda humanitaria y ojalá esto nos lleve a un cambio para que el país pueda prosperar, para que el país y las personas puedan mejorar el estado del bienestar, su calidad de vida.
The situation in India is terrible right now. In the first place, the virus is spreading very rapidly, and with the density of the Indian population, especially in the slums, there is no way anybody could follow social distancing or the measure of quarantine. Because of the complete lockdown in our country since 22nd March, the poor people are affected very badly while living their lives on daily earnings. And now, with the lockdown, there is no source of income. I go to the slums daily to do the relief work, and every single day I have tears in my eyes. I see children starving, families with no food to eat. I am afraid more than the coronavirus, hunger and starvation is going to kill more people in India. Hola, me llamo Raquel Ferrando Sellers, soy de Elda, Alicante, y en estos momentos hablo desde Manila, Filipinas. Estoy como coordinadora de un convenio entre Manos Unidas y la Agencia Española de Cooperación Internacional. Estas dos entidades tienen un convenio de colaboración para la construcción de paz en Mindanao, en el sur de Filipinas, donde yo suelo viajar 2 veces al mes cuando no estoy confinada. Es una zona que está en conflicto y por eso me encuentro viviendo en Manila por razones de seguridad, si no estaría en Zamboanga. Zamboanga es una de las ciudades principales del sur de Mindanao, que es donde está este conflicto. Concretamente en Manila, desde el 15 de marzo de este año, estamos en cuarentena y con toque de queda. Esta medida de bloqueo, no solamente cuarentena, sino de bloqueo, va acompañada de un toque de queda de 8 de la tarde a 5 de la mañana, porque aquí la vida empieza temprano. Durante esas horas no se puede salir de la casa, y durante el resto de las horas que dura este confinamiento, esta cuarentena ampliada que le llaman, cada persona tenemos un pase, y es solamente con ese pase que podemos ir al supermercado y hacer todas las compras y demás. Veo que la situación para las personas puede ser, si cabe, más dura que a día de hoy. Este confinamiento de 2 meses, casi que llevamos ya, ha provocado que muchas personas que viven de la economía informal, esas son las personas más afectadas, y que para estas personas recuperarse va a ser complicado. Estas pequeñas economías, más allá de la economía del país, que obviamente también será complicado, pero lo veo difícil para estas personas.